¿Y si te dijera que algunas de las wagons familiares de los años 60 podían acelerar y alcanzar velocidades dignas de auténticos muscle cars? En aquella década, Detroit estaba completamente obsesionada con la potencia. Y esa guerra de caballos no se limitó a coupés y deportivos. Enormes station wagons de 6, 8 o incluso 9 pasajeros podían salir de fábrica con Big Block V8. En esta lista veremos 10 de las wagons americanas más rápidas de los años 60. Y algunas son mucho más extremas de lo que su apariencia familiar deja imaginar. 1967, Chrysler Town y Country. Lo más increíble de esta Chrysler no era que tuviera 375 caballos. Era que transformar una enorme wagon familiar en una máquina con semejante potencia costaba apenas $198 con 35 centavos extra. Ese era el precio del paquete 440 TNT en 1967. Y no se trataba simplemente de colocar un carburador más grande. Chrysler añadía un árbol de levas más agresivo, colectores de escape de alto flujo, doble escape y convertía el gigantesco V8 de 440 pulgadas cúbicas en un motor de 375 caballos de fuerza y 480 libras-pie de torque. Era la configuración más potente disponible para la Town y Country aquel año. Ahora intenta reconciliar eso con el coche que lo rodeaba. La Town y Country medía aproximadamente 5,58 metros, pesaba cerca de 2.180 kilos y podía tener 3 filas de asientos. Su misión natural era cargar niños, equipaje y todo lo necesario para atravesar Estados Unidos durante unas vacaciones. Pero bajo el acelerador había más torque que en muchos de los muscle cars que hoy protagonizan subastas millonarias. Y ahí estaba su verdadero talento. Con la automática Torque Flight de 3 velocidades, las estimaciones sitúan el 0 a 100 km por hora en unos 8,3 segundos, el cuarto de milla alrededor de 15,8 segundos y la velocidad máxima cerca de 204 km por hora. No son registros oficiales de una prueba de época, sino cálculos modernos sobre la configuración original, pero muestran perfectamente de qué era capaz semejante conjunto. Y 1967 es justamente el año que nos interesa. En 1966, el 440 acababa de llegar. Pero para 1967 la versión TN ya entregaba 375 caballos de fuerza, convirtiéndose en la expresión más extrema de esta generación. Desde el asiento del conductor, sin embargo, bastaba mirar el velocímetro acercándose a 200 km por hora para entender que Chrysler había construido algo mucho más absurdo. Una casa familiar con un Big Block de alto rendimiento escondido debajo del capó. 1962 Ford Country Squire. En 1962, Ford tenía un problema bastante curioso. Estaba construyendo algunos de los motores más violentos de Detroit, pero aparentemente decidió que los padres de familia no necesitaban absolutamente todos ellos. Ese año apareció el brutal 406 V8, disponible con hasta 405 caballos de fuerza y creado pensando seriamente en la competición. Solo había un detalle. Ford prohibió específicamente ofrecerlo en la Country Squire. Así que, aunque hoy sería tentador imaginar una wagon familiar con 405 caballos saliendo del concesionario, nunca ocurrió oficialmente. Pero tampoco significa que la Country Squire fuera lenta. El máximo que un comprador normal podía colocar bajo aquel enorme capó era el Thunderbird 390 Special de 6,4 litros, alimentado por un carburador de 4 cuerpos y entregando 300 caballos de fuerza junto a 427 libras-pie de torque. Y en una América donde las vacaciones familiares significaban recorrer cientos de kilómetros por carretera, semejante reserva de fuerza tenía bastante sentido. Las cifras estimadas para una Country Squire 390 se sitúan aproximadamente alrededor de 9 a 10 segundos en el 0 a 100 km por hora, con una velocidad máxima cercana a 185 km por hora. No parece extraordinario junto a un muscle car posterior, pero estamos hablando de 1962, de una enorme wagon de 3 filas y de un coche concebido mucho antes de que la expresión muscle car dominara Detroit. Y quizá ahí esté lo más interesante de esta Ford. Podía parecer una casa de campo americana sobre ruedas. De hecho, aquel revestimiento exterior imitando madera era precisamente parte de su identidad. Pero debajo había ingeniería de la misma familia FE que Ford estaba utilizando para intensificar su guerra de potencia. La diferencia es que la Country Squire no necesitaba demostrar nada en una pista.
solo necesitaba llegar antes que las demás familias. 1968 Chevrolet Caprice. En 1968, entrar en un concesionario Chevrolet podía terminar de una forma bastante extraña. Podías llegar buscando una enorme wagon para transportar a toda la familia y salir con casi 2 toneladas de automóvil impulsadas por el mismo tipo de Big Block que convertía a los Chevrolet deportivos en máquinas temibles. Porque la Caprice Custom podía esconder una auténtica barbaridad bajo el capó. El 427 Turbojet de 7 litros, con carburador de 4 cuerpos, 385 caballos de fuerza y 460 libras-pie de torque. Y lo mejor es que Chevrolet incluso permitía combinarlo con una transmisión manual de 4 velocidades. Piensa por un momento en lo absurdo de aquello. La carrocería medía unos 5,43 metros. Podía acomodar hasta 9 pasajeros y pesaba alrededor de 1.994 kilos vacía. Visualmente seguía siendo aquella gran wagon elegante que una familia acomodada podía utilizar para cruzar varios estados durante las vacaciones. Pero bastaba bajar una marcha para que el carácter cambiara por completo. Con el 427 y la caja manual de 4 velocidades, las estimaciones de rendimiento sitúan el 0 a 100 km por hora alrededor de 7,1 segundos. Con una relación cerrada especialmente favorable, algunas simulaciones bajan incluso hasta aproximadamente 6,7 segundos. Eso significa que una station wagon de 9 pasajeros podía salir del semáforo, con prestaciones que, pocos años antes, habrían parecido propias de un deportivo. Y la velocidad final era igualmente absurda. Dependiendo de la transmisión y relación del diferencial, el enorme Chevrolet podía acercarse a los 210 km por hora. Pero quizá la mejor parte sea que desde fuera prácticamente nadie tenía por qué sospecharlo. No necesitaba enormes tomas de aire, ni una decoración extravagante. Podía llevar equipaje, niños y compras durante toda la semana. Y el fin de semana lanzar 385 caballos contra el eje trasero. Así que quiero saber una cosa. ¿Tendrías una Caprice 427 como wagon familiar? ¿O preferirías gastar ese mismo dinero en un verdadero muscle car de 2 puertas? Déjalo en los comentarios. 1967 Pontiac Bonneville Custom Safari. A simple vista cuesta imaginar algo menos deportivo. Más de 5 metros y medio de carrocería, 3 filas de asientos y espacio para 9 personas. Pero en 1967, Pontiac permitía convertir esta enorme wagon familiar en algo peligrosamente cercano a un muscle car. Ese año desapareció el antiguo 421 y llegó el nuevo 428 V8 de 7 litros. Y nosotros nos quedamos con la configuración más salvaje disponible. El 428H o Quadra Power, opcional en las diferentes líneas full size de Pontiac, con 376 caballos de fuerza y 462 libras-pie, unos 626 Nm de torque. Era prácticamente la misma especificación de alto rendimiento que podía encontrarse en el feroz Catalina 2+2. Ahora imagina ese motor empujando una station wagon diseñada para llevar a los niños, las maletas y prácticamente media casa. No existen abundantes pruebas instrumentadas de época de una Bonneville Safari, específicamente equipada con el 428H, así que las cifras deben tratarse como estimaciones. Con los 376 caballos de fuerza de la H, una unidad correctamente configurada podía rondar los 7,2 a 7,4 segundos hasta 100 km por hora, manteniendo una máxima cercana a 205 km por hora. Y hay algo todavía más curioso. La Bonneville Safari era exclusivamente una wagon de 9 pasajeros, con ventana trasera eléctrica y un interior considerablemente más lujoso que el de las Safari más básicas. Pontiac vendió solamente 6.771 unidades en 1967. Podías incluso añadir frenos delanteros de disco, ruedas Rally 2 y un reproductor estéreo de 8 pistas. Era, literalmente, una enorme sala de estar americana capaz de viajar a unos 200 km por hora. 1962 Chevrolet Impala. En 1962 ocurrió algo que resume perfectamente la locura de Detroit. Chevrolet tomó el motor que estaba construyendo su reputación en las pistas de drag y permitió colocarlo en un coche capaz de llevar a 9 personas. Hablamos del legendario 409 Turbo Fire de 6,7 litros, y no de la versión tranquila.
La configuración máxima utilizaba dos carburadores Carter de 4 cuerpos, con presión de 11:1 y elevadores sólidos para producir exactamente 409 caballos de fuerza y 420 libras-pie de torque. El motor costaba unos $484 adicionales y podía combinarse con una caja manual de 4 velocidades. Era una cifra tan perfecta que parecía inventada. 409 pulgadas cúbicas, 409 caballos. El resultado era extraordinario. Con la transmisión manual de 4 marchas, las simulaciones de prestaciones para la Impala estiman aproximadamente 7,7 segundos de 0 a 100 km por hora. La velocidad máxima podía situarse alrededor de 210 a 215 km por hora, dependiendo principalmente de la relación final utilizada. Pero intenta imaginar lo que significaban esos números en 1962. Desde fuera seguías viendo una enorme Chevrolet de 5,32 metros, disponible con 6 o 9 plazas, grandes bancos corridos y suficiente espacio para las vacaciones de toda una familia. Entonces aparecía una carretera vacía. Primera, segunda, tercera. Los dos carburadores abrían completamente, y aquella wagon familiar podía superar los 100 km por hora antes de 8 segundos y continuar acelerando más allá de los 200. No tenía que llevar insignias especiales ni parecer un coche de carreras. 1969 Dodge Coronet. Antes de hablar de velocidad, hay que aclarar una pequeña trampa que todavía hoy confunde a muchos aficionados. Existía una Coronet 440 Station Wagon, pero ese 440 no significaba que llevara el famoso 440 Magnum. Era simplemente el nombre del nivel de acabado. Y aunque hubiera sido fantástico encontrar 375 caballos de fuerza bajo el capó de esta familiar, Dodge reservaba el 440 Magnum para modelos de alto rendimiento como el Coronet R/T. En las wagons, la elección realmente interesante era el 383 V8 de 4 cuerpos, un Big Block de 6,3 litros con 330 caballos de fuerza y 425 libras-pie de torque. El propio catálogo Dodge de 1969 identifica el 383 de 4 cuerpos entre las opciones para los Coronet convencionales, mientras que motores como el Hemi estaban ligados a los modelos deportivos. Pero 330 caballos seguían siendo una barbaridad cuando el coche que los recibía podía tener 3 filas de asientos. Imagina un sábado cualquiera de 1969. Compras atrás, niños ocupando el enorme habitáculo, y delante un capó que no daba ninguna pista especial. Entonces encuentras una carretera libre, bajas una marcha y los 4 cuerpos del carburador se abren. La personalidad del coche cambia inmediatamente. Con el 383 doble escape y la rarísima posibilidad de una caja manual de 4 velocidades, las estimaciones sitúan a la Coronet 440 Wagon alrededor de 7,1 segundos de 0 a 100 km por hora, con una velocidad máxima teórica próxima a los 208 km por hora. Así que dime en los comentarios, ¿qué elegirías en 1969? ¿Un Coronet Super B para divertirte los fines de semana? ¿O esta Coronet 383 para llevar a toda la familia y todavía sorprender a medio mundo en un semáforo? Porque algunas veces el mejor muscle car era precisamente el que nadie reconocía como uno. 1969 Ford LTD Country Squire. En 1969, Ford tomó uno de los símbolos definitivos de las vacaciones familiares americanas y decidió darle un corazón de 7 litros. La Country Squire acababa de acercarse todavía más al universo del LTD, con una carrocería enorme, frontal sofisticado con faros ocultos, paneles laterales imitando madera y espacio suficiente para transportar hasta 9 pasajeros. Parecía el coche perfecto para atravesar el país con toda la familia. Pero había una casilla muy interesante en la lista de opciones. El nuevo 429 V8 de 4 cuerpos, con 360 caballos de fuerza y nada menos que 480 libras-pie de torque. Era el motor más potente disponible en la LT de Country Squire y estaba asociado a la robusta automática C6 de 3 velocidades. El resultado era casi cómico. Estamos hablando de una wagon de aproximadamente 5,56 metros de longitud y más de 2.000 kilos que, según estimaciones basadas en su configuración original,
podía acelerar de 0 a 100 kilómetros por hora en unos 8,8 segundos y continuar hasta aproximadamente 203 kilómetros por hora. El cuarto de milla llegaba en cerca de 16,2 segundos. Y todo ocurría dentro de uno de los automóviles familiares más reconocibles de Estados Unidos. Detrás, el famoso portón podía utilizarse como puerta lateral o abatirse hacia abajo, facilitando cargar equipaje, bicicletas o prácticamente cualquier cosa que una familia necesitara. Eso es lo que hace tan especial a esta Country Squire. No intentaba parecer rápida. De hecho, hacía exactamente lo contrario. Era madera falsa, 3 filas de asientos y vacaciones familiares por fuera, pero 360 caballos y un enorme 429 esperando bajo el capó. 1962 Chrysler New Yorker Town y Country. Esta wagon tiene una historia extraña incluso antes de hablar de velocidad. El programa de nuevos modelos de Chrysler para 1962 fue cancelado, así que la marca tuvo que improvisar. Para crear la Town y Country, básicamente tomó el frontal actualizado del Chrysler de 1961 y lo combinó con la carrocería de una Plymouth Wagon, porque era la única familiar grande del grupo que ya había abandonado las enormes aletas traseras. El resultado fue una de las wagons más peculiares y exclusivas de toda la década. Pero la verdadera sorpresa estaba debajo del capó. En la New Yorker, el enorme V8 de 6,8 litros no era siquiera una opción extravagante. Era el motor estándar. Con un carburador Carter de 4 cuerpos, producía 340 caballos de fuerza y 470 libras-pie de torque, conectado normalmente a la excelente automática Torque Flight de 3 velocidades, seleccionada mediante botones en el tablero. Y eso significaba que podías sentarte frente a aquel futurista cuadro de instrumentos Astradome, presionar el botón D, acomodar hasta 9 personas detrás, y tener bajo el pie derecho más potencia que muchos coches que en 1962 eran considerados verdaderamente deportivos. A pesar de su tamaño monumental, las estimaciones sitúan el 0 a 100 km por hora alrededor de 8,8 segundos, mientras que la velocidad máxima podía alcanzar aproximadamente 205 km por hora. Piénsalo en contexto. A comienzos de los años 60, superar los 200 km por hora todavía era una cifra seria incluso para automóviles, creados con aspiraciones deportivas. Además, la Town y Country tenía otro detalle maravilloso. Era una auténtica hardtop wagon, sin un pilar B convencional entre las puertas. Con las ventanillas bajadas, aquel enorme lateral quedaba visualmente abierto, algo prácticamente inimaginable en una station wagon moderna. Y no verías muchas iguales estacionadas frente al supermercado. Solo alrededor de 793 New Yorker Town y Country fueron producidas en 1962. Una enorme wagon de lujo que en 1962 ya sabía correr como muy pocas. 1963 Pontiac Tempest Super Duty Wagon. Hasta ahora hemos hablado de wagons familiares con motores enormes. Esta es diferente, porque la Tempest Super Duty Wagon no fue creada realmente para llevar a los niños de vacaciones. Pontiac construyó apenas 6 unidades con un objetivo mucho más serio: humillar a sus rivales en las pistas de drag racing. A finales de 1962, General Motors estaba a punto de prohibir oficialmente la participación directa de sus divisiones en competición. Los ingenieros de Pontiac sabían que el tiempo se acababa, así que hicieron algo extraordinario. Tomaron la compacta Tempest y colocaron dentro el brutal 421 Super Duty de 6,9 litros. El motor de competición más avanzado de Pontiac en aquel momento. 2 carburadores Carter de 4 cuerpos, admisión de aluminio bathtub, pistones forjados, compresión de 12:1 y componentes desarrollados directamente a partir de la experiencia de Pontiac en NASCAR y NHRA. La cifra oficial era de 405 caballos de fuerza y 425 libras-pie de torque. ¿El resultado? Una station wagon podía recorrer el cuarto de milla en poco más de 12 segundos a más de 185 km por hora. Un ritmo absolutamente salvaje para 1963. Las estimaciones sitúan el 0 a 100 km por hora alrededor de 4,8 segundos. Y hablar de velocidad máxima aquí es complicado porque estaba engranada específicamente para aceleración, no para autobahn. Con su configuración de competición, aproximadamente 200 km por hora,
Es una referencia mucho más realista que las enormes cifras teóricas que algunas fuentes publican. Pero hay algo todavía mejor. Pontiac las pintó de cameo white y colocó insignias de 326 en la parrilla. Así que desde fuera parecía una Tempest Wagon relativamente inocente. Hasta que arrancaba. Porque debajo de aquellas falsas insignias había un 421 Super Duty preparado para competición capaz de hacer que esta familiar de 4 puertas corriera prácticamente al nivel de algunos de los automóviles más rápidos del planeta. Después de ver estas máquinas, queda claro que en los años 60 una station wagon podía ser mucho más que un simple coche familiar. Big blocks de más de 7 litros, motores compartidos con auténticos muscle cars y, en casos extremos, wagons capaces de acelerar como verdaderas máquinas de competición. Detroit simplemente no conocía límites. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál de estas wagons te sorprendió más y cuál elegirías para tener hoy en tu garaje? Déjalo en los comentarios. Y si quieres ver el lado completamente opuesto de estas enormes familiares americanas, mira nuestro último video sobre las wagons americanas más elegantes de los años 60, donde la velocidad da paso al diseño, el lujo y algunas de las carrocerías más bonitas de toda la década. Nos vemos allí.